Antes de comenzar queremos agradecer la invitación de la Fundación y de Fabio y de Marina por recomendarnos para mostrar nuestro trabajo. Nuestro tema de investigación comienza con nuestro trabajo final de licenciatura en diseño en la Universidad Provincial de Córdoba en 2014. Ese fue el tema con el que empezamos. No se está viendo, ¿no? Hay que apagar la luz. Ahí está, gracias. Como contaba Marina, el tema no cambió, pero sí se fue ampliando y derivó en algo más grande. Rastreando la prensa monserratense, que estuvo en Córdoba entre 1764 y 1767, investigamos los sucesos que llevaron a nuestra ciudad a que tenga una de las primeras imprentas rioplatenses. Y también analizamos su producción. En 1766, el taller produjo 4 obras, de las cuales acá mostramos 3. La que no ilustra en la pantalla se llamó La Pastoral del Arzobispado de París. A la izquierda, y más pequeñas, se encuentran el Manual de Ejercicios Espirituales y las reglas y constituciones del Montserrat. Además, en grande, mostrado a la izquierda, el Laudationes Quinque, aquí mostrado a color, obra que analizamos desde el diseño y la tipografía. Cabe destacar que la misma se terminó alojando en el Colegio Montserrat, pero llegó tras gestiones de la Universidad de Córdoba, una prensa que, a diferencia de las que conocemos de la época virreinal, como México, Perú y las misiones, lo que era Paraguay Misiones en ese momento, que tenían un fin evangelizador, esta poseía fines académicos y, por supuesto, se encontraba dentro de una prestigiosa universidad ya en ese momento, la Universidad de Córdoba. La prensa representa la identidad cordobesa en su más puro estado. Ya Dani después le va a comentar qué significa eso que estoy diciendo. Era una herramienta que servía tanto para educar como para divulgar conocimiento, no para catequizar o predicar, ¿sí? Como los ejemplos anteriores. Junto con la imprenta vino el impresor. Desde Alemania viajó el padre Carrer, también jesuita, quien se hizo cargo del taller, no solo en el manejo de insumos, sino también en la composición. Esto que ven acá es la entrada al sótano que alojó la prensa. El mismo se encuentra en el hoy Museo San Alberto, al lado de la manzana jesuítica, dentro de lo que era el Colegio Montserrat, ubicado exactamente a una cuadra de donde hoy se encuentra el Colegio Montserrat. Existían entonces las intenciones, pero hubo condicionamientos, como hablaba Fabio hace un rato, que siempre sucede, condicionamientos varios que retrasaron muchos de los hechos que después sucedieron. En 1733 comenzaron las primeras gestiones desde Córdoba, pero recién en 1752, y tras viajar a Europa, los padres jesuitas, Pedro de Arroyo y Carlos Gervasoni, realizaron correspondientes gestiones ante las Cortes de Roma y Madrid, en un contexto de doble censura, como marcamos ahí arriba, donde los permisos se otorgaban tanto desde la Corona de España como desde la Iglesia Católica. Se iniciaron las gestiones por la prensa, el papel y las tintas. Recién en 1764, 31 años después, se pudo cristalizar la idea de que en una ciudad que en ese momento se situaba en la periferia del Virreinato del Perú, todavía no existía el Virreinato de la Plata, pero que tenía una universidad pujante, tuviese una tecnología de punta, hoy comparable con el ARSAT. Era una tecnología difícil de conseguir, así fue, y cuando llegó fue sin papel y sin tintas, o sea,
también como decía Fabio hace un rato, se hacía lo que se podía con lo que se podía, ¿sí? Al trabajar en esta investigación, fortalecimos nuestra posición, avalados por textos y palabras de Philip Mex en su obra, y en Latinoamérica por diseñadores e investigadores como Marina, Aaron Gabriel y Fabio Ares, por ejemplo, de que el diseño gráfico no nació a mediados del siglo XX en Ulm, como se nos enseña en la mayoría de las escuelas de diseño en Córdoba y como bien destacaba hace un rato Pablo. Lejos entonces de esa mirada eurocéntrico, adherimos a esa línea que plantea que el diseño gráfico existe desde mucho antes. Es así entonces que mirando al pasado podemos comprender aspectos del diseño en el presente. Sabiendo entonces que las fuentes indicaron que el padre Carrer había llegado de Alemania para cumplir con las tareas en el taller, y teniendo en cuenta que esta prensa representaba vanguardia tecnológica de su época, o en su época, pudimos apreciar que las publicaciones también lo eran desde la estilística. Y en nuestras preguntas de investigación nos empezamos a mirar lo siguiente: una persona que era capaz de comunicarse en nuestro idioma y en latín, porque la Laudationes Quinque está en latín, además de ser idioma nativo, que podía manejar relaciones de elementos en una página, componer con tipos móviles, manejar conceptos de balance y armonía, espacio en blanco, uso de imágenes y ornamentos, además de los conocimientos para imprimir, preparar la tinta y pensar y editar obras de varios pliegos, y además del encuadernado también. ¿No era diseño lo que estaba haciendo a través de ese acto constructivo? En ese momento no había tantas personas que pudieran ayudarlo. Se dice por las fuentes que tuvo un ayudante, pero no mucho más. Por eso pensamos que estamos hablando del momento germinal del diseño, al menos en Córdoba. Uno de los volúmenes seleccionados que analizamos a través de un facsímil fue el Laudationes Quinque, considerado una joya de la bibliografía hispanoamericana, cuyo contenido abarca 5 elogios a Duarte y Quirós, fundador del Colegio Montserrat. La ausencia de la prensa y el robo de los originales hicieron que tome validez el uso del facsímil como elemento alterno para el estudio del diseño gráfico cordobés, a través de una pieza que se encuentra solo para consulta en la Biblioteca Mayor de la Universidad Provincial de Córdoba. Fuera de lo que tenía pautado, también estamos al tanto de que existen 2 volúmenes facsimilares en el Museo del Montserrat también. Del mismo, entonces, analizamos los elementos compositivos y tipográficos, y como dijimos anteriormente, nos permitió entender decisiones que se toman hoy. El mismo es un ejemplar de 90 páginas, con una encuadernación incuarto, compositivamente sobresaliente, donde se destacan el uso de los recursos que aún se encuentran vigentes, como la utilización de capitulares ilustradas, el uso de versalitas sin siquiera haberse denominado así en esa época todavía no se llamaban versalitas. Sin embargo, la intención de imponer una transición entre capitulares y el texto regular hacían que estemos hablando de este tipo de variantes o de variables. Como así también encontramos el uso de reclamos y signaturas, algo que hoy es un recurso caduco y que servía sobre todo para la parte de encuadernadores o encuadernación. La imagen presentada particularmente muestra todos los elementos de la composición interactuando. De todos modos no se ve algo recargado. Ahí tenemos imágenes, titulares, capitulares y todos los recursos que estuvimos nombrando recién, y así todo no se ve algo tan recargado.
El significado de las imágenes no se corresponde con el texto, algo que también hablamos ayer en el evento, ¿sí? Incluso sucede más cerca en el tiempo y que a veces es determinado por la tecnología, ¿sí? En este caso esas imágenes venían de otro lugar y no se correspondían con las alabanzas que se le hacía al director del Colegio Montserrat. Tras cotejar las características formales y constructivas, concluimos que la tipografía utilizada corresponde al grupo de las Garaldas. Saben ustedes, nombre que unifica a Clos Garamond y Aldo Manuncio. Como sabrán, en 1767 los jesuitas fueron expulsados y la prensa fue desarmada, encontrada más tarde por los franciscanos, que solo pudieron dibujarla por partes para poder explicar de qué se trataba. Más de una década más tarde, el rey Bertis compra la misma por relativamente poco dinero y la historia continuó en lo que relata detalladamente en su obra Expósitos, Fabio Ares. Para terminar, bueno, queremos hacer extensiva la invitación, como comentaba Marina. El año pasado organizamos las primeras jornadas referente a toda esta temática que estamos desarrollando y que tiene la intención clara de instalar estos temas en el ámbito académico y en el ámbito cultural, haciendo una apertura desde la extensión universitaria a toda la comunidad. Precisamente a eso apuntaba mi pregunta de hace unos minutos, hace una hora atrás, porque nuestra preocupación fundamental es trasladar todas estas inquietudes, hacer una apertura y que estos temas empiecen a cobrar relevancia fundamentalmente académica y después en el seno de nuestra sociedad.